Parte 10. La unión definitiva. Es la primavera de 1945. Los combates en Europa han terminado. Nunca la guerra ha sido más destructiva. Las pérdidas humanas y materiales son incalculables. La asombrosa enormidad de la tragedia se va aclarando poco a poco. El terrible costo en vidas humanas asciende a más de 40 millones de muertes de civiles y militares. Europa está en ruinas. Alemania en particular se ha visto muy afectada. Muchos se preguntan si una Alemania devastada por la guerra algún día volverá a levantarse. Europa ha tocado fondo. Ha sido el patrón de la historia europea: catástrofe, seguida de renacimiento, seguida de catástrofe. El continente devastado por la guerra poco a poco comienza a recuperarse. El sufrimiento y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial llevan a muchos a preguntarse cómo se podría evitar una catástrofe así en el futuro. Muchos se preguntan, ¿está Europa condenada a oscilar entre el orden y el caos, entre el poder y la ignominia? ¿O podría encontrarse un nuevo camino hacia la paz y la estabilidad? En un célebre discurso pronunciado en Zúrich, Suiza, en septiembre de 1946, Winston Churchill sugiere una posible solución. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa. Una vez más, resurge un viejo ideal. La devastación de dos guerras mundiales ha hecho dolorosamente evidente las limitaciones de la soberanía nacional. Si los nacionalismos individuales de Europa pudieran quedar sumergidos en el contexto del supranacionalismo europeo, muchos creen que se podría evitar futuras conflagraciones continentales. Si Europa pudiera convertirse en una familia de naciones, las enemistades históricas podrían acabar. El plan tiene connotaciones muy significativas. Durante siglos, los estadistas han abogado por la unión de las naciones europeas. Ahora surge un nuevo movimiento hacia la unidad a partir de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo empezar? Es Churchill, entre otros, quien nuevamente sugiere un rumbo. El primer paso en la recreación de la familia europea debe ser una asociación entre Francia y Alemania. La reconciliación de estos dos antiguos enemigos se considera ampliamente como la piedra angular esencial de la paz en la Europa de posguerra. En esencia, la recreación del imperio de Carlomagno. ¿Cómo específicamente podría lograrse esto? Se diseña un plan para unir a Francia y Alemania dentro de una empresa común diseñada para unir sus destinos económicos tan estrechamente que no pueda ocurrir otra guerra intraeuropea. El resultado es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, creada por el Tratado de París en abril de 1951. La CECA es un primer paso hacia la integración europea. Crea una autoridad transnacional común para aunar los recursos de hierro, carbón y acero de Francia y Alemania. El proyecto se amplía para incluir a Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Las ruedas de la industria europea han empezado a girar de nuevo. La ayuda masiva de Estados Unidos, en forma del Plan Marshall, ha ayudado a impulsar la recuperación europea. Y la CECA ha mostrado a los europeos las ventajas de la cooperación. Ahora se ha dado un paso más en el camino hacia la integración. Individualmente, las naciones de Europa Occidental, fragmentadas por barreras internas, son meras influencias secundarias en los asuntos mundiales. Pero muchos se dan cuenta de que unidos, su fuerza económica conjunta podría permitirles recuperar parte de la influencia perdida y darles una voz importante en el ámbito mundial. La firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 crea la Comunidad Económica Europea, CE, o Mercado Común. Sus 6 miembros fundadores son los mismos países asociados de la CECA.
Para 1981, el número de miembros habrá aumentado a 10. El objetivo inicial de la Comunidad Económica Europea es eliminar las barreras comerciales y económicas entre sus miembros y unificar sus políticas económicas. Pero la esperanza final es que la organización sea capaz de lograr la unificación política final de Europa. Muchos saludan a la Comunidad Económica Europea como el núcleo de unos futuros Estados Unidos de Europa. En poco tiempo, la Comunidad Económica Europea se convierte en el bloque comercial más poderoso del mundo, y Alemania Occidental, en el centro del continente europeo, se convierte en la nación más poderosa de Europa, al oeste de la Unión Soviética. Una vez más, Europa ha emprendido el camino hacia la unidad. Artículos anteriores de esta serie han demostrado que el sueño romano de una Europa unida ha impregnado la historia del continente. Justiniano soñaba con restaurar el Imperio Romano. Lo logró en el año 554 después de Cristo, curando la herida mortal administrada a Roma por los invasores bárbaros en el año 476. Pero la restauración duró poco. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue coronado Imperator Romanorum, restaurando nuevamente el Imperio Romano en Occidente. En Carlomagno, Europa Occidental tuvo un César cristiano, un emperador romano nacido de la raza germánica. Su reino era el heredero espiritual del antiguo Imperio Romano Occidental. Carlomagno era Rex Pater Europae, rey padre de Europa. Mostró a los europeos el ideal de un imperio cristiano unificado. A lo largo de la Edad Media, la memoria del otrora gran imperio romano vivió como una tradición vital en los corazones de los europeos. En 962, Otón el Grande revivió el imperio de Carlomagno como el primer rey completamente alemán. El Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, Sacro Imperio Romano de la nación alemana, hizo su debut. La corona octogonal de Otón se convirtió en el símbolo mismo del concepto de unidad europea. Alemania se convirtió en el centro de poder del imperio. En el siglo XVI, el gran emperador Habsburgo Carlos V persiguió incansablemente, aunque finalmente sin éxito, el ideal medieval de un imperio unificado que abarcará todo el mundo cristiano. Napoleón también soñaba con una civilización romano-europea resucitada, dominada por Francia. Se consideraba heredero y sucesor de César y Carlomagno. Mussolini también imaginó un imperio romano moderno. En 1936 proclamó otra resurrección del imperio romano, reclamando la sucesión a la Roma imperial. Junto con el tradicional sistema de gobierno de inspiración romana, otro patrón se ha destacado en el panorama de la historia europea: la relación íntima del poder espiritual con el secular. A lo largo de la Edad Media, los líderes consideraban a la Iglesia de Roma como el instrumento elegido por Dios en asuntos espirituales. El Sacro Imperio Romano fue considerado como la organización política elegida por Dios sobre la cristiandad occidental. El Papa y el Emperador eran considerados los vicerregentes de Dios en la tierra. Esta íntima alianza entre la Iglesia y el Estado sirvió a las necesidades de ambas instituciones. El imperio ejerció sus poderes políticos y militares para defender la religión e imponer la sumisión interna mediante la uniformidad religiosa. La Iglesia, a su vez, actuó como pegamento para Europa, manteniendo unidas a las diferentes nacionalidades mediante el vínculo de una religión común. Este ideal en las relaciones Iglesia-Estado nunca se realizó completamente, como hemos visto en los frecuentes conflictos entre emperadores y papas por el liderazgo de la Europa cristiana. Sin embargo, a pesar de su rivalidad, el papado y el imperio permanecieron estrechamente asociados, y su necesidad mutua superó desacuerdos de menor importancia. Justiniano se convirtió en heredero del Imperio Romano cristianizado por Constantino. Reconoció la supremacía del Papa en Occidente. Carlomagno recibió la corona imperial de manos del Papa León III.
iniciando una estrecha alianza entre Papa e Imperio. Otón el Grande fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa Juan XII, reviviendo el imperio de Carlomagno en una alianza entre el emperador y la Iglesia. El Papa Clemente VII coronó a Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos luchó duro para mantener la unidad espiritual de Europa. La coronación de Napoleón fue consagrada por el Papa Pío VII. Mussolini también reconoció la necesidad de llegar a un acuerdo con el Vaticano, como lo hizo Adolfo Hitler unos años más tarde. Todos estos sucesores de los Césares romanos comprendieron la enorme importancia del papado en los asuntos europeos. Pero, ¿qué pasa con el papel presente y futuro del Vaticano en Europa en estos últimos días del siglo XX? En las últimas décadas, la autoridad y la unidad de la Iglesia Católica Romana se han visto gravemente sacudidas. Los problemas enconados del control de la natalidad, el aborto, el divorcio, el celibato, la homosexualidad, las mujeres en el sacerdocio, el activismo político de los sacerdotes y la distribución del poder eclesiástico han preocupado enormemente a la Iglesia. Muchos, incluso en los niveles superiores de la jerarquía vaticana, han expresado aprensión sobre el futuro de la Iglesia. Al mismo tiempo, el propio continente europeo se encuentra en una encrucijada histórica. Dividida ideológicamente entre Oriente y Occidente y acosada por serias preocupaciones económicas y militares, Europa enfrenta decisiones cruciales sobre su futuro. Al igual que la Iglesia Católica, Europa se ha visto debilitada por la división. Y tanto los prelados como los políticos se dan cuenta de que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Frente a esta división, voces tanto dentro de los círculos políticos europeos como de la Iglesia Católica están apelando a la unidad. Pero, ¿cómo se puede, preguntan muchos, lograr esta elusiva unidad? ¿Cómo se pueden cerrar las fisuras tanto dentro de la Iglesia como dentro de la propia Europa? Los antecedentes del pasado reciente no auguran nada bueno para el futuro. Sobre una base puramente política, las naciones de Europa no han podido unirse. Se han logrado avances, pero el lento proceso de aumentar gradualmente los poderes de las instituciones políticas de la Comunidad Económica Europea no ha funcionado como se esperaba. El proceso ha resultado solo en una cesión mínima de la soberanía política nacional. Las instituciones no están dotadas de poderes sustanciales y Europa del Este sigue aislada. Del mismo modo, la Iglesia Católica en su interior sigue dividida filosóficamente entre liberales y conservadores, a pesar de los mejores esfuerzos de los eclesiásticos con mentalidad unitaria. Ante estas realidades, los principales políticos y clérigos católicos europeos han llegado a una conclusión importante. Creen que solo hay un camino posible para el futuro. Para resolver sus respectivos problemas, Europa y la Iglesia Católica necesitan la ayuda mutua. Su necesidad común de unidad solo puede lograrse trabajando juntos. Una vez más, el pasado señala el camino hacia el futuro. Hombres influyentes dentro del Vaticano han llegado a creer que la única manera de inspirar unidad y traer nueva vida a la Iglesia es sumergirla en una causa más grande que ella misma. Esa causa, creen muchos, es la unificación de Europa. A su vez, muchos de los líderes políticos europeos ven un papel de la Iglesia en sus esfuerzos. Creen que la Iglesia podría ejercer una vez más su poderoso efecto cohesivo en Europa, proporcionando el pegamento, el vínculo de la religión común para mantener unida políticamente a Europa. Una vez más, como en siglos pasados, los europeos están empezando a apreciar que la religión y la política son interdependientes. En esencia, están imaginando una reconstitución de toda la Europa clásica, siguiendo las líneas del antiguo Sacro Imperio Romano, bajo la égida católica. El sueño del Sacro Imperio Romano sigue vivo.
El tema tradicional de la unidad europea sobre la base de una herencia religiosa común ha sido planteado frecuentemente por el Papa Juan Pablo II. Para él no se trata de una preocupación casual y pasajera. Ha dejado muy claro que cree que tiene un llamado literal de Dios para unir a Europa. Durante su muy publicitado viaje a su Polonia natal en junio de 1979, el Papa declaró: Europa, a pesar de su actual y duradera división de regímenes, ideologías y sistemas económicos, no puede dejar de buscar su unidad fundamental y debe volverse hacia el cristianismo. Las razones económicas y políticas no pueden hacerlo. Hay que profundizar más. En Santiago, España, en 1982 proclamó lo siguiente, en lo que llamó una declaración para Europa: Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, lanzo a ti, Europa de los siglos, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte a ti misma. Sé tú misma, descubre tus orígenes, revive tus raíces. El Papa ha enfatizado repetidamente que Europa debe buscar la unidad religiosa si quiere avanzar más allá de sus divisiones actuales. En su misa final durante su viaje a Polonia el pasado mes de junio, Juan Pablo oró por todos los cristianos de Oriente y Occidente, para que se unan en Cristo y expandan el reino de Cristo por todo el mundo. En septiembre pasado, en la primera peregrinación papal a Viena, Austria, en 2 siglos, el Papa instó nuevamente a los europeos de ambos lados de la cortina de hierro a unirse sobre la base de su herencia cristiana común. Ante una multitud de 100.000 personas, enfatizó la unidad de Europa en las profundas raíces cristianas y los valores humanos y culturales que son sagrados para toda Europa. El tema de la unidad europea sobre la base de una herencia religiosa común no es exclusivo de Juan Pablo II. Desde la Segunda Guerra Mundial, cada papa ha apoyado iniciativas para la creación de una comunidad europea supranacional. El Papa Juan XXIII dijo que los católicos deberían estar en las primeras filas del esfuerzo de unificación. El Papa Pablo VI fue especialmente explícito en su apoyo a la unidad europea. En noviembre de 1963 declaró: Todo el mundo conoce la trágica historia de nuestro siglo. Si hay un medio para evitar que esto vuelva a suceder, es la construcción de una Europa pacífica, orgánica y unida. En 1965, Pablo VI observó que queda por delante un camino largo y arduo. Sin embargo, la Santa Sede espera que llegue el día en que surja una nueva Europa, rica en la plenitud de sus tradiciones. Quizás el llamamiento más contundente de Pablo VI a la unificación europea se produjo el 18 de octubre de 1975. Fue un discurso en Roma ante los participantes en el tercer simposio de los obispos de Europa. Estuvieron presentes más de 100 obispos, cardenales y prelados en representación de 24 países europeos. El Papa declaró: No se puede decir que es la fe cristiana, la fe católica la que hizo Europa. Pablo VI continuó: Y es allí donde nuestra misión como obispos en Europa adquiere una perspectiva apasionante. Ninguna otra fuerza humana en Europa puede prestar el servicio que se nos ha confiado a nosotros, promotores de la fe, para despertar el alma cristiana de Europa, donde su unidad está arraigada. Pablo VI llamó a la fe católica el secreto de la identidad de Europa. Al descubrir este secreto, dijo: Europa podría pasar a realizar el servicio providencial al que Dios todavía la llama. Los llamamientos de los papas a la unidad espiritual de Europa han encontrado eco en portavoces influyentes en la arena política. Entre ellos destaca el doctor Otto von Habsburg, una figura clave en el movimiento por la unificación europea. El doctor Habsburg es el hijo mayor del último emperador austrohúngaro y miembro del Parlamento Europeo. La unidad intereuropea ha sido durante mucho tiempo una búsqueda de los Habsburgo, como hemos visto. El doctor Habsburg habla a menudo de las similitudes entre el Sacro Imperio Romano de la Edad Media y su visión
de los próximos Estados Unidos de Europa. El doctor Habsburg ha abogado durante mucho tiempo por un papel religioso fuerte en cualquier futura Europa unida. Considera a la Iglesia Católica Romana como el último baluarte de Europa. La cruz no necesita a Europa, afirmó una vez, pero Europa necesita la cruz. Cree que los europeos deben volver a despertar a su herencia religiosa histórica. Si sacamos el cristianismo del desarrollo europeo, no quedará nada, afirma. El alma se ha ido. El doctor Habsburg también ha llamado la atención sobre el papel potencial de la corona del Sacro Imperio Romano, que hoy reside en la Schatzkammer, Tesorería Real, en Viena. Christopher Hollis es el prólogo del libro del doctor Habsburg. The Social Order of Tomorrow señala que al doctor Habsburg le gustaría ver a Europa recuperar su unidad esencial y en el simbolismo de esa unidad piensa que la corona imperial de Carlomagno y del Sacro Imperio Romano podría muy bien tener un papel que desempeñar. Es en el modelo del Sacro Imperio Romano que muchas figuras políticas y eclesiásticos europeos buscan ahora la respuesta a los problemas políticos y religiosos de hoy. Creen que una alianza revivida entre la Iglesia y el Imperio puede ser la clave, la única clave, para la supervivencia europea frente a las peligrosas condiciones mundiales. Ya se han puesto en marcha fuerzas que revolucionarán el rostro de Europa y el papel de la Iglesia Católica Romana. Como se explica a menudo en las páginas de la pura verdad, la profecía bíblica revela que los esfuerzos actuales hacia la unidad de la Iglesia y la integración política europea se lograrán. El resultado será el surgimiento de una unión política y religiosa en Europa, en el espíritu del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, un resurgimiento final, en esta era de la bomba, del antiguo sistema político romano. Como hemos visto en esta serie de artículos, numerosos resurgimientos del Imperio Romano han surgido en Europa en los siglos transcurridos desde la caída de la antigua Roma. En Apocalipsis 17, estos avivamientos están representados por las 7 cabezas de un animal salvaje. Ya han ocurrido 6, desde Justiniano hasta Mussolini. Aún está por surgir una última restauración de este gran sistema político. Esta Europa confederada será una inmensa potencia política, militar y económica, una gran tercera fuerza en los asuntos mundiales, una superpotencia por derecho propio. La profecía revela además que esta poderosa unión Iglesia-Estado estará compuesta de 10 cuernos, es decir, 10 naciones o grupos de naciones, Apocalipsis 17:3, bajo el liderazgo general de una sola figura política, versículo 13. Europa volverá a tener un único jefe de Estado político. Además, la profecía predice que una figura religiosa de poder y autoridad sin precedentes se sentará a horcajadas sobre el imperio, dirigiéndolo como un jinete guía a un caballo, Apocalipsis 17:3. Para contrarrestar la actual expansión del ateísmo, el secularismo y el consumismo, el Vaticano, como en siglos pasados, se verá obligado a convertirse en una potencia importante en el ámbito internacional. Se revitalizará el músculo político del papado. En estos turbulentos últimos días del siglo XX, la unidad espiritual del continente, como tantas veces han instado los papas recientes, se hará realidad. Ahora, observe más en el segundo capítulo del libro de Daniel del Antiguo Testamento. El Imperio Romano y sus predecesores son representados como una figura humana gigante. Los 10 dedos de la figura corresponden a las 10 unidades nacionales de los últimos tiempos también descritas, como cuernos en Apocalipsis 17. La profecía de Daniel revela que estas 10 entidades constituirán un sistema político que existirá al regreso de Jesucristo para establecer el reino de Dios en esta tierra. Daniel 2:44-45. El Imperio Romano original se dividió en 2 patas, como se muestra en la imagen humana de la profecía de Daniel. El Imperio de Oriente, con centro en Bizancio, Constantinopla, y el Imperio de Occidente, con centro en Roma.
Por lo tanto, es muy posible que el venidero imperio romano reconstituido esté compuesto de dos partes distintas pero cooperativas, una que comprenda naciones de Europa occidental y la otra que incorpore naciones liberadas del dominio soviético en Europa oriental. Dado el hecho de que en la imagen humana hay 5 dedos de cada pie, posiblemente 5 entidades provendrán de Occidente y 5 de Oriente. Teniendo esto en cuenta, los llamamientos del Papa Juan Pablo II a los cristianos detrás del telón de acero adquiere un significado añadido. Su voz es una fuente de enorme influencia en esa región. Muchos europeos del este han captado su visión de una alianza cristiana paneuropea contra el materialismo secular de nuestra era moderna. El Papa, observa un comentarista de noticias, ha emprendido la liberación de Europa del Este. Los observadores del Vaticano especulan que la voz del papado podría seguir agitando el fervor religioso y nacionalista en Europa del Este, lo que, junto con otros factores, podría debilitar el control del Kremlin, lo suficiente como para abrir el camino para un acuerdo político entre Europa y el Kremlin, un acuerdo que permitiría a elementos de Europa del Este asociarse, ellos mismos con una unión de Europa occidental en evolución. En esta era de misiles intercontinentales, las naciones de Europa del Este ya no cumplen adecuadamente su función original como zona de amortiguamiento para la Unión Soviética y suponen una grave pérdida de recursos soviéticos. Por lo tanto, muchos observadores políticos sugieren que el Kremlin pronto podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo. La retirada de sus fuerzas militares de Europa del Este a cambio de la neutralización de Europa del Este y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Europa Occidental. El vacío político resultante en Europa podría entonces ser llenado por el Sacro Imperio Romano resucitado profetizado. Lo que está sucediendo hoy a ambos lados de la cortina de hierro son los primeros pasos en la remodelación de Europa hacia una alineación nueva, aunque antigua. Como sugiere George Bailey en su perspicaz libro Germans, podemos estar seguros de que la historia ha escrito el fin de lo que quizás fue el diseño más grandioso jamás concebido por el hombre, el Sacro Imperio Romano. Otto von Habsburg declara: estamos mucho más allá del punto sin retorno en el que todavía se puede volver al pasado reciente. Por supuesto, todavía no hemos llegado a la otra orilla, pero no podemos regresar. Una Europa unida es inevitable. Europa espera un Carlomagno moderno, otro Otón el Grande, un segundo Carlos V, un campeón que resucite la tradición de unidad imperial. La próxima Renovatio Imperii Romanorum, la restauración del imperio de los romanos, asombrará al mundo. Europa y la Iglesia de Roma volverán a ser potencias a tener en cuenta.